Seguimos compartiendo con todas y todos ustedes el programa de la Escuela Superior Peronista en su apartado tercero, que se refiere a los principios básicos de la doctrina peronista o justicialismo. Estamos ya en el encuentro número 5 de Economía Peronista, que es la teoría que explica el principio fundamental económico peronista de la independencia económica. Recordando siempre el lema de esta materia, que es la verdad número 16 del peronismo. Como doctrina económica, el justicialismo realiza la economía social poniendo el capital al servicio de la economía y ésta al servicio del bienestar social. Vamos a continuar hoy entonces con la segunda y última parte del capítulo 2 referido al individualismo y la economía. El individualismo y la economía. Recordando siempre recordando siempre el esquema de la doctrina peronista referida al principio fundamental económico, o sea, a la independencia económica, que implica en primera instancia recuperar la riqueza, en segunda instancia aumentar la riqueza o la producción, y en tercera instancia implica la justa distribución de la riqueza. Vamos a desarrollar hoy entonces la segunda parte de este capítulo referido al individualismo y la economía, hablando de la justicia y libertad en la economía individualista, la economía libre y, por último, las funciones de la empresa, el sindicato y el Estado en la economía individualista. Justicia y libertad en la economía individualista. Estamos hablando de la economía liberal y neoliberal que ha azotado al mundo, a Latinoamérica y estos últimos 4 años a nuestro país. Escuchemos atentamente cuál es la mentalidad de la gente que sostiene esta teoría política. La justicia en el esquema individualista, o sea, liberal y neoliberal, puede ser identificada como la justicia económica, de puro incentivo individual, cuando se permite desarrollar todos los impulsos egoístas del individuo. Cuando se permite desarrollar todos los impulsos egoístas del individuo, ya sea de él en forma aislada o de las organizaciones capitalistas que surgen de la acción individual. Fundamental este concepto. La justicia en el esquema individualista puede ser identificada como la justicia económica de puro incentivo individual, cuando se permite desarrollar todos los impulsos egoístas del individuo, ya sea de él en forma aislada o de las organizaciones capitalistas que surgen de la acción individual. La justicia económica es la resultante del juego en la disputa del mercado. La justicia económica es la resultante del juego en la disputa del mercado, el famoso mercado del que ellos hablan. Si, por ejemplo, como productor de trigo, llevo un trigo excelente y al ofrecerlo al mercado puedo obtener un precio excelente, entonces estoy haciéndome una verdadera justicia económica. Pero cuando voy al mercado y no puedo encontrar esa justicia por la acción de las empresas que dominan el mercado, entonces como individuo no encuentro asidero para poder hacerme justicia.
Perón nos enseña que esto se soluciona por la justicia social, que es la forma integral de justicia en este sentido. La justicia social se identifica con la justicia que se hace en las decisiones familiares, es decir, en la unidad económica familiar. Esa forma de distribución familiar, de dar a cada uno según las necesidades y lo que corresponde al resguardo del conjunto de la familia, que es lo que hacen los padres, ese criterio hay que trasladarlo al conjunto de la comunidad. Repito, de extraordinaria importancia. Esa forma de distribución familiar, de dar a cada uno según sus necesidades, para el desarrollo personal de cada uno, desde ya. Y lo que corresponde al resguardo del conjunto de la familia, que es lo que hacen los padres, ese criterio hay que trasladarlo al conjunto de la comunidad. La única diferencia es que en las unidades familiares esa justicia distributiva se hace con un método directo. En las comunidades hay que hacerlo con un método indirecto y lógicamente yendo en contra de las prácticas que impiden que el individuo consiga eso que en el sistema individualista se llama justicia económica. Internacionalmente, el capitalismo sostiene que la habilidad de los países debe ser la base para que puedan ganar en ventajas económicas, o sea, la ley del más fuerte. O sea, que se ha pensado que el sistema de precios debe ser el regulador de esa justicia económica. Lo mismo internamente cuando tratamos los problemas de los individuos frente a otros individuos. Se habla mucho de libertad de comercio y se hace lo contrario, nos dice el general, y prueba de ello son las conclusiones de la conferencia del trigo. Está hablando el general el 5 de junio de 1952. Prueba de ello es la conferencia del trigo, que fijó precios máximos, es decir, que encuadró el precio dentro de dos límites arbitrarios, lo que significa que no se respetan las leyes naturales de la economía, base de esa libertad. En vez de competencia, cuando crece el capitalismo, deja de ser competencia y se transforma en una disputa del poder de grupos económicos o de grupos de intereses. Esto se ve bien desde el punto de vista de un país como la Argentina, en el que nosotros mandábamos ordinariamente en forma competitiva nuestra producción, pero comprábamos frente a los países industriales en una forma de combinación de intereses que nos impedía obtener precios más adecuados para esos productos que nosotros comprábamos. O sea, vendíamos barato y comprábamos caro. Vemos entonces que en vez de competencia existe una disputa del poder de unos empresarios con otros empresarios. Terreno en el cual evidentemente se deja de actuar por motivos puramente económicos y empieza a rozarse el medio en que actúa el político, es decir, donde actúa el poder político, y por eso es más evidente el conflicto y más evidente la frustración del sistema capitalista. Porque en última instancia lo que pretenden no solo es manejar el sistema económico, sino que para poder manejar el sistema económico quieren manejar o pretenden manejar y han manejado el sistema político. Además, entra en juego no solamente el empresario, sino también la organización de los trabajadores. Es decir, que en un Estado capitalista actual podemos señalar tres grandes núcleos de emulación del poder o emulación para la disputa del poder. El grupo que detenta el poder económico, el grupo que detenta el poder social en manos de los trabajadores y el grupo que detenta el poder político en manos de los políticos. Descripción perfecta de la Argentina de 2020. Hoy
jueves 11 de junio de 2020. Pensemos que esto está escrito en 1954. En el sistema justicialista, conforme analizaremos más adelante, la orientación es de conciliación y no de oposición o de lucha de unos contra otros. En el sistema justicialista, repito, conforme analizaremos más adelante, la orientación es de conciliación y no de oposición o de lucha de unos contra otros. Porque en la lucha de unos contra otros, los únicos que pierden son los humildes y los débiles. Hablemos entonces de la economía libre. Hemos visto que lo de la libertad económica, lo de la justicia económica, desde el punto de vista individualista, es más bien una ficción, absoluta ficción. Podría ser eso una realidad en el caso de comunidades que escasamente vivieran de lo más elemental, seguramente. A medida que crece el desarrollo económico, que crece la industria, que avanza el capital en el sentido de la economía, entonces se distancia de la posible competencia que existe cuando hay unidades perfectamente definidas que compiten unas contra otras, presentándose allí el problema de la puja por el dominio del mercado de grupos de intereses frente a frente. En el caso nuestro, el general Perón ha señalado que la producción agropecuaria venía dependiendo de la puja de intereses del capitalismo, o sea, de las empresas nacionales y sobre todo las transnacionales. Sigue siendo el mismo problema. Había una asfixia sistemática de la industria nacional. Hay hoy una asfixia sistemática de la industria nacional. Todo lo que fuese impulsar el desarrollo industrial del país era algo que incidía directamente en el juego de los intereses de las grandes empresas capitalistas internacionales y por tanto trataron de evitarlo de cualquier manera. De ahí entonces que la explotación de los débiles por la prepotencia de los fuertes y la conducción del gobierno por agentes de intereses económicos extraños fue una cosa que constituyó una realidad para nuestro país y para muchos otros. Constituyó en aquella antes de Perón, después de Perón, antes de Néstor y Cristina, después de Néstor y Cristina, y esperemos que ahora con Alberto podamos recuperar otra vez la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. En consecuencia, frente a este criterio, no diría unilateral, sino ficticio, que puede significar el planteo individualista, debe reaccionarse poniendo a prueba de fuego ese concepto individualista frente a la realidad, como hace o como hizo permanentemente el general Perón. Cuando él propició la creación del IAPI, realizó un planteo concreto en ese sentido. Si los que nos compran de afuera se coligan para no hacer competencias, nosotros debemos unirnos aquí y poner todo en manos de un solo vendedor, enfrentando entonces un solo comprador de afuera con un solo vendedor del país que exporta. El entendimiento, volvemos a repetirlo, es la característica del estado actual del capitalismo. No hay competencia de los grandes intereses de empresarios de los países industriales. Aún en países como los Estados Unidos, el problema no es un problema de una firma, de una corporación frente a otra. El problema más bien es el del oligopolio, o sea, cuando el mercado es dominado por un pequeño número de productores oferentes. Oligopolio. Cuando el mercado es dominado por un pequeño número de productores oferentes. El otro día decían que en la República Argentina
todo el sistema de la alimentación está en manos de 3 empresas grandes que, por supuesto, son multinacionales. Y no digamos la venta en los supermercados. Esta es una palabra, la palabra oligopolio es una palabra que tiene una raíz muy significativa. Oligopolio, o sea, coalición de poderosos, oligopolio como la coalición de poderosos frente al mercado. Entonces, los poderosos no se disputan en competencia al mercado, llevando mejor calidad u ofreciendo mejores facilidades al consumidor. Al contrario, tratan de esquilmarlo, como están haciendo, hicieron con los argentinos y argentinas durante el gobierno de Macri y las empresas de servicio público, y ahora los supermercados ante la pandemia que nos azota a todos y a todas. Entonces los poderosos no se disputan en competencia al mercado llevando mejor calidad u ofreciendo mejores facilidades al consumidor, sino buscando un entendimiento para sacarle el máximo de beneficio con el mínimo de esfuerzo, es decir, aplicando el principio aquel del hedonismo. No interesa que ello vaya en detrimento del progreso cultural del país o del progreso humano involucrado en el trabajo o del resguardo de los recursos económicos del país para el futuro, etcétera, etcétera. Eso no les interesa. No les interesa, con absoluta seguridad. Como lo dijo el general Perón, en 1943, la actividad económica de la nación se regía por el sistema capitalista de la economía libre. Esto equivale a decir que la conducción económica de la República no existía como tal y que toda la actividad de la producción del comercio y de la industria se orientaba según el impulso positivo o negativo de la acción privada, por lo general desvinculada del bienestar social. Resultado de aquella libertad liberticida fueron los monopolios y los trus, la total dependencia de la producción agropecuaria, la asfixia sistemática de la industria nacional, la explotación ignominiosa de los más débiles por la prepotencia del poderío económico de los más fuertes y, lo que es más grave, la conducción del gobierno político en manos de vulgares y conspicuos agentes de los intereses extraños del pueblo y de la patria. Esto lo dijo el general Perón el 1 de mayo de 1952 y es una descripción exacta, casi textual, de lo que fue el gobierno de Macri y sus cipayos y vende patria en los últimos 4 años. Resultado de aquella libertad liberticida fueron los monopolios y los trus. Y yo agregaría, y las mafias. La total dependencia de la producción agropecuaria. 7 empresas multinacionales nos esquilmaron toda la producción agropecuaria. Y ahora estamos queriendo recuperar una y están saltando como leche hervida. La asfixia sistemática de la industria nacional. Destruyeron la mitad de la industria nacional. La explotación ignominiosa de los más débiles por la prepotencia del poderío económico de los más fuertes. Casi la mitad del país desocupado. Y por último, la conducción del gobierno político en manos de vulgares y conspicuos agentes de los intereses extraños del pueblo y de la patria, que nos dejaron una deuda ignominiosa, impagable, inconmensurable. Vamos a ver entonces el último tema de este capítulo segundo, que se refiere a las funciones de la empresa, el sindicato y el Estado en la economía individualista. Repito una vez más que la función de esta materia, o por lo menos el sentido que yo le doy a compartir con ustedes esta materia, es que entendamos
el sentido, el significado, la importancia y la dificultad también de la independencia económica. Tenemos que enfrentar no pocos y grandes intereses. Con lo que se ha comentado en puntos anteriores, puede perfectamente caracterizarse cómo funciona la empresa capitalista y no la empresa en forma teórica, sino la empresa actual, la de antes y la de ahora, son exactamente iguales. La que tenemos actualmente a la vista, ahora son peores todavía, porque están más armadas internacionalmente, más los medios técnicos facilitan más la fuga, la evasión, etcétera, etcétera. En general se entiende dentro del individualismo que el sindicato o las uniones de trabajadores deben luchar con sus propios medios frente a la organización capitalista. Lo que se obtiene es algo inesperado. En vez de elementos de conciliación, se encuentran elementos de perturbación y trastorno social y político dentro del país donde esta forma de economía se lleva a cabo. La descripción de lo que pasó con los trabajadores y trabajadoras y el gobierno que tuvimos del 2015 al 2019. En el caso particular que habíamos estado señalando de entendimiento de los grandes intereses capitalistas, los sindicatos buscan defenderse de la mejor forma posible, así como el capitalista trata de sacar el máximo del mercado con el mínimo de esfuerzo, sin mejorar el producto o sujetándose a ese mínimo de esfuerzo para un mayor rendimiento del capital. Asimismo, el obrero hace una cosa similar. Entonces, a través de su política de salarios, trata de obtener el máximo de salario con el mínimo de esfuerzo. En una situación así no se puede concebir que la comunidad se encuentre en una situación saludable y floreciente. Entonces, vienen procesos de lucha de estos dos sectores, es decir, del sector de los trabajadores y del sector de los empresarios. A través de los años, este se traduce en una pérdida y destrucción de riqueza, en una pérdida irreparable de oportunidad de crear riqueza. La lucha siempre, siempre implica destrucción. Se viene un proceso de desocupación, por ejemplo, como los que nosotros hemos visto en años no muy lejanos, están hablando los compañeros acá en 1954, y especialmente en el periodo que va después de la crisis del 30, después del 29, hasta el año 1935, o sea, antes de la última guerra, la famosa década infame, se produce una desocupación que no se pudo mitigar sino cuando los grandes países entraron en guerra. Cuando la gente está desocupada y no trabaja, no crea riqueza. Al no crear riqueza se pierde la oportunidad de hacer un aporte efectivo para el avance de la comunidad. Pero también es notable señalar este otro aspecto. Cuando el obrero desea el máximo de salario con el mínimo de esfuerzo, eso representa para el conjunto de la comunidad un problema también difícil. Eso ha traído lo que se denomina la rigidez de los precios, principalmente en los países industriales. Quiere decir que esas fuerzas de choque o esas fuerzas de malentendimiento entre los capitalistas y las organizaciones obreras se traducen en precios que no bajan mucho cuando viene una depresión y más bien suben en cuanto viene una oportunidad floreciente. Siempre ganan ellos. Entonces, para sintetizar, el Estado en este esquema individualista tendría que ser la función de un gendarme que ve las cosas y que no dice ni atina a decir nada, pero un gendarme que estaría más bien para la defensa de los poderosos y de los grandes intereses, como fue el gobierno de Macri y sus cipayos de 2015 a 2019.
como lo dijo el general Perón. El individualista cuya filosofía de la acción es netamente liberal, entiende que en su acción de gobierno, el gobierno debe prescindir de toda intervención en las actividades sociales, económicas y políticas del pueblo. Las consecuencias han sido desastrosas. Antes, durante, después y ahora. La anarquía en lo político, el capitalismo nacional e internacional en lo económico y la explotación del hombre por el hombre en lo social. Esto lo dijo Perón el 1 de diciembre de 1952 al presentar el segundo plan quinquenal. En los próximos capítulos vamos a ver cómo contra esa realidad se reacciona con el planteo justicialista para buscar un término que sea el más conciliatorio con la salud de la población, con el resguardo de los recursos materiales y económicos que sirvan para la producción y con el aspecto general y cultural, como lo ha señalado justamente el general Perón, que sea un fruto o producto para el beneficio de todos y no para unos cuantos elegidos. Repito, ante esta realidad, en los próximos capítulos vamos a ver cómo contra esta realidad se reacciona con el planteo justicialista, para buscar un término que sea el más conciliatorio con la salud de la población, pensando siempre en el conjunto, con el resguardo de los recursos materiales y económicos que sirvan para la producción y con el aspecto general y cultural, como lo ha señalado justamente el general Perón, que sea un fruto o producto para el beneficio de todos y no para unos cuantos elegidos. Y con esto, compañeras y compañeros, damos por finalizado hoy nuestro encuentro para continuar mañana con el capítulo 3 sobre el colectivismo y la economía. Muy buenas noches a todos y a todas y espero que compartir con ustedes estos conceptos nos ayuden a entender cada día más y mejor el pensamiento político del general Perón en este principio fundamental económico de la independencia económica. Muy buenas noches a todos y a todas y será hasta mañana si Dios así lo permite.